el fenómeno de la migración, del abandono en su niñez, de la vulnerabilidad y del riesgo que ha generado y ha favorecido, bueno, este fenómeno de maras y pandillas, otros fenómenos. Pero también tenemos que decir que las pandillas y las maras no son los únicos actores de violencia en este país, porque siempre también no solamente reducimos que tenemos más o menos violencia porque se suben o se bajan los índices de homicidio, sino que también tratamos de estar visualizando que ellos son los únicos actores de violencia. ¿Qué participación tienen las pandillas en todo este caos de violencia, según sus investigaciones? Según los datos oficiales, el dato más conservador es que del 100% de homicidios que hay en el país, las maras y las pandillas pueden ejercer un 25%, los más conservadores. Hay otras fuentes que nos hablan de que entre un 13 y un 16% de los homicidios son cometidos por maras o pandillas, entre ellos por riñas, por confrontación de territorio, inclusive a veces dentro de la misma. Pero es entre un 13, 16 y un 25. Hay un 75% de la violencia homicida en el país que los medios de comunicación no nos dicen quiénes son los actores y que quiénes están detrás de esa violencia y de esa delincuencia. ¿Es una excusa o qué significa? Porque uno lo que ve en los medios es que todo está vinculado a las pandillas. No es una excusa, pero yo sí creo que es una utilización del fenómeno. Las maras y las pandillas como cuando uno tiene niños en la casa, ¿verdad? Los niños tienen la culpa de todo. Entonces en este país, sin investigar el delito, con una poca capacidad profesional, constantemente vinculamos todo a las maras y las pandillas. Y los males de este país suelen ser las maras y las pandillas. ¿Quién extorsiona? Las maras y las pandillas. ¿Quién hace esto? Las maras y las pandillas. Y estamos llegando a reducir, a simplificar. Y eso viene. Y eso es una construcción también de los medios de comunicación. Los medios sirven a intereses, están a favor de ciertos intereses, sirven a un capital, están a las órdenes de ciertos capitales. Hay una gran industria de medios de seguridad en este país que no se dice, que no se habla. Hay una gran industria de las armas. Nos están proponiendo que desarmemos el país, que haga una política de desarme urgente y necesaria. Y es un llamado que hay otros actores que lo están pidiendo y la sociedad civil y las iglesias lo están manifestando. Y aquí nunca se ponen a construir y a desarmar este país. Hay 400.000 armas ilegales en el país. Tenemos un país armado en 22.000 kilómetros cuadrados con 5.7 millones de habitantes y 400.000 armas ilegales. Esto es muy preocupante en un país con este deterioro social, con una confrontación histórica todavía agudizada por la desigualdad económica y un país en donde se está construyendo constantemente esta polarización entre buenos y malos, ¿no? Volviendo al 75% que entonces no es causado por las maras y pandillas, ¿de qué estamos hablando? Y cuando uno ve, como lo publicado hoy, son asesinatos, pero son asesinatos macabros, son asesinatos con una cantidad de violencia, de tortura, que también habría que analizar por ahí qué es lo que está pasando. Sí, bueno, a mí me hizo mucha gracia el otro día en la entrevista de Foro País, en la prensa gráfica. Después me fui a una encuesta de estas que hay que tú votas instantáneamente. Decía, ¿a quién creen que las pandillas, que la violencia homicida son los mayores? ¿Quiénes son los actores que producen más violencia homicida? Y coincidía con los datos que yo estoy dando. La mayoría de la gente opina que los que producen más asesinatos y planifican el crimen es el crimen organizado. Después el narcotráfico, y como último actor salían las maras y las pandillas. Sumaba el narcotráfico con el crimen y me salía en la votación de la prensa gráfica en la encuesta de Foro País 75% y las maras un 25%. Cabal con los datos oficiales de este país. Entonces yo creo que es el crimen y el narcotráfico lo que están generando. Y el crimen y el narcotráfico, como nos han hecho construir ese mito, no es controlado por las maras y las pandillas. Puede haber que el crimen ha evolucionado hacia las maras y las pandillas, y puede haber y hay algunos pandilleros que participan del crimen y participan del narcotráfico, pero ya dejan de ser pandilleros, comienzan a formar parte es una evolución, como puede haber un ciudadano que evoluciona hacia el crimen o que evoluciona hacia el narcotráfico, pero por eso no podemos decir
que toda la sociedad salvadoreña participa del crimen y narcotráfico, hay algunos, pero las maras, yo no he visto en 10 años un pandillero que salga con una gran casa, con un gran carro y que comience a viajar y comience a llevar una vida X. No, los he visto que un marero, un pandillero, termina preso o termina muerto. Y algunos, los más valientes y que encuentren con la sociedad civil organizada, buscan reinsertarse, se acogen en algunas iglesias y viven una transformación y un cambio de sentido fundamental en su vida. Pero yo creo que estos son dos actores, pero que siempre hemos culpabilizado y reducido otra vez a las maras y las pandillas. Y el narcotráfico y el crimen es una cosa muy delicada, y ahí tenemos que tener un fortalecimiento de las instituciones del Estado en donde puedan vivir y ser instituciones éticas y coherentes que afronten y persigan estos dos grandes delitos que se están cometiendo en el país, como puede ser la policía. Pero si tenemos una Policía Nacional Civil y algunos agentes de la Policía Nacional Civil que se vinculan, y un deterioro como ha sido el deterioro de la policía por las políticas de mano dura, cómo les han tenido en las calles, cómo se ha deteriorado la policía inclusive, y el costo que ha supuesto y la erosión para la Policía Nacional Civil, las políticas de mano dura. No solamente las políticas de mano dura y este abordaje ha tenido costos para el país en términos del agravamiento y la complejización del problema del fenómeno de maras y pandillas, sino ha tenido muchos costos para la institucionalidad de la policía, de la fiscalía, en donde hemos visto una gran corrupción de jueces, una gran corrupción de secretarios, una gran corrupción en el sistema penal, en donde custodios, directores de penales incluso permiten ciertas situaciones. Necesitamos una depuración urgente de los funcionarios públicos de este país que han caído en las garras de la corrupción y se están sirviendo y aprovechando de este flagelo de la población, y se han estado aprovechando de este deterioro social, institucional, y este deterioro y esa tergiversación. Y necesitamos un Estado fuerte, consolidado, con funcionarios éticos y una institucionalidad sólida que pueda perseguir el delito, que pueda respetar el debido proceso y que puedan las víctimas encontrar reparación. Porque el otro día me comentaban, la víctima en este país tiene dos personas que les ofende, tanto el agresor como un Estado que es incapaz de investigar el delito con el cual fue tratado. La gran pregunta 98% es de impunidad. si esto se puede revertir, y vamos a hacer una pausa, luego regresamos con esa pregunta y otros elementos de lo que entiendo va a comenzar hoy, que es la instalación de mesas para la discusión sobre este tema. Volvemos enseguida, después de la pausa. Está con nosotros el padre Antonio Rodríguez López III, director nacional de Poljuve. Violencia juvenil, maras y pandillas es nuestro tema de esta mañana, producto precisamente de un estudio que lleva el mismo título, organizado por Poljuve, las políticas públicas para la prevención de la violencia juvenil. El director nacional de esta institución está con nosotros esta mañana, el padre Antonio Rodríguez López III. Hablábamos de si se puede vencer esta ola de violencia, si realmente hay solución, hay salida, para eso que tiene múltiples causas y para aquello que es histórico, para esto que tiene que ver con la corrupción de las instituciones o gente dentro de las instituciones. ¿Cuál es la salida? Una de las grandes salidas, como director nacional de Poljuve, de políticas públicas para prevenir la violencia, y yo hace 4 años en una conferencia internacional que organizamos en El Salvador ya lo poníamos, la única salida de este problema es un diálogo nacional, es el tema pendiente en el país. Esto no es un problema de un partido político, una ideología, no es problema solamente del sistema productivo del país, de la empresa privada o de la sociedad civil organizada, es un problema de todos. Y como es un problema de todos, necesitamos sumarnos, necesitamos